Gracias, Señor. Hermosa historia de amor la que apenas me contaron. Jamás escuché de alguien estar tan enamorado. Jamás escuché de alguien estar tan enamorado. Era un príncipe heredero y ella era una vil ramera, pero él le ofreció su reino si ella le correspondiera. Pero él le ofreció su reino si ella le correspondiera. Por su gran amor, por su gran amor, él dejó su gloria y vino a su amada a redimir. Por amor a ti, por amor a mí, descendió del cielo y por su iglesia vino a morir. Descendió del cielo y por su iglesia él vino a morir. Y hay que darle gracias por lo que él hizo por cada uno de nosotros todos los días, porque él lo merecía. Le escribió un libro de amor y ella no quiso escucharle. Se vistió de pecador para su amor demostrarle. Se vistió de pecador para su amor demostrarle. Con sus falsos pretendientes estaba comprometida, pero él vino a rescatarla, aunque le costó su vida. Pero él vino a rescatarla, aunque le costó su vida. Por su gran amor, por su gran amor, él dejó su gloria y vino a su amada a redimir. Por amor a ti, por amor a mí, descendió del cielo y por su iglesia vino a morir. Descendió del cielo y por su iglesia él vino a morir. Gracias, Señor, te alabamos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, hermanos. Entonces, la semana pasada nos quedamos a medias con la exposición del desertor, hermanos, y vamos a continuarlo. Hablamos del desertor, hoy continuamos la parte, hablamos un poquito de que la gente viene a los pies de Jesucristo, viene a los caminos, entra a la iglesia y después de un rato algunos de ellos avientan la toalla, se dan por vencidos. Después de un rato simplemente dejan de venir a buscar al Señor Jesucristo. Y hay varias razones. Una de esas razones primero que vimos fue por ignorancia. Alguna persona ignora el poder que tiene Jesucristo, ignora el poder que tienen las tentaciones, ignora el poder que tiene Satanás, ignora las Escrituras, y la ignorancia viene al fin a sacarlos de los caminos a la salvación. Por ignorar, simplemente por ser ignorantes. Simplemente por eso. Entonces la ignorancia es algo muy fuerte en que una persona se aleje del camino correcto.
Entonces el ignorar hay que estar despiertos y darnos cuenta, sí, Dios es poderoso, sí, Dios es maravilloso, sí, pero esta tentación que tengo delante de mí, esta piernuda con ese vestido rojo también, esa tentación está fuerte. Estos billototes de $100 que están aquí también, esos son fuertes. Y toda la prueba en sí que viene constantemente sobre nosotros es fuerte. Y ignoramos eso y por lo tal muchas personas caen. Porque nos hayan dormidos. Algunas otras personas se retiran, avientan la toalla, desertan del camino de servir, desertan del ejército de Jesucristo por cobardía, porque en el momento que vienen a enfrentarse a las luchas, a las pruebas, a la oposición, se acobarda uno y le tiemblan a uno las corvitas y simplemente dice: yo no quiero ser humillado, yo no quiero ser avergonzado, yo quiero ser parte del grupo, quiero ser parte del montón, yo quiero que me consideren como amigo, no quiero que me rechacen, no quiero que me... Y se acobarda la gente y deserta la gente. En eso vemos también que hay mucha gente que deserta porque son débiles, por debilidad en sí. La debilidad la vemos constantemente en la vida de aquellos que alguna vez se llamaron cristianos o aquellos que andan flaqueando, que andan fracasando. La debilidad delante de todo. Si usted se da cuenta, servir al Señor Jesucristo, ser cristiano, ser hijo de Dios, simplemente se basa en hacerle caso en su conciencia. Si usted quiere tener un conocimiento más mayor, un conocimiento más entero, quiere tener una llenura de lo que es el verdaderamente ser cristiano, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Pero usted, si se basa en su conciencia que le dice: no mates, no robas, no mientes, no engañes, usted va a poder ser un cristiano. Y si usted quisiera crecer más allá de su conciencia, puede hacerlo. Pero muchas personas son débiles. Son débiles. Y no pueden ni siquiera hacer lo que la conciencia les está dictando que hagan. Muchas personas son débiles y simplemente caen delante de cualquier cosita, en cualquier situación. Salen corriendo. Entonces la debilidad de una persona tiene mucho que ver en que muchas personas avienten la toalla, en que muchas personas caigan. Y ahí fue donde nos quedamos. Ahora vamos a continuar y vamos a ver a las dos personas. Una de las personas es la más conocida como el desertor. Es famoso porque traicionó al Señor Jesucristo. Famosísimo. Se llama Judas. Y la persona, nadie quiere ser comparado con Judas. Es como ser comparado con lo peor que existe en este mundo. Pero Judas no fue el único que traicionó al Señor Jesucristo. Pero fue uno de los que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, este desertor dice aquí en Mateo capítulo 26, se lo voy a parafrasear, hermanos. Mateo 26, 47 al 49, dice que vino Judas. Y en el versículo 48, les había dado la señal a la gente diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Aquí tenemos la traición de Judas. Viene Judas, hizo un plan con la gente que quería aprender a Jesucristo y dijo: este es el menos, yo contra este testifico que ha hecho cosas malas. Y puso un plan: al que yo bese, ese va a ser. La traición famosa de Judas. Jesús lo había dicho que iba a pasar. Dijo Jesús: el que mete su mano conmigo, ese mismo, al plato, ese mismo es el que me va a traicionar. Jesús lo había dicho y eso sucedió. Pero no fue el único que traicionó a Jesucristo. No fue el único. Luego está otro que es conocido, tiene un renombre. Y hasta lo ponen en historias de que tiene las puertas del cielo y allá está dándole la bienvenida a todo el que va llegando al cielo. Y ese se llama Pedro. Eso es lo que platican de Pedro. De Judas platican traición y de Pedro platican grandeza, un superhéroe. Y de Pedro lo vemos aquí también en el versículo 26. Del 69 al 74 está la historia de Pedro, también medio parafraseada. Dice así: Pedro estaba sentado y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo:
no sé lo que dices. Le vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y tenemos a Pedro, también traicionó a Jesucristo, lo negó no una vez como Judas, 3 veces. Y lo negó de tal manera que en 2 ocasiones habló cochinadas con su boca. La última ocasión, dice, comenzó a maldecir, porque le dijeron, hablas igual que él. Y él empezó a usar palabras como los otros, a parecerse como los otros, a aparentar que era como los demás. Pedro traicionó a Jesucristo 3 veces. Y entonces llega el momento de la verdad, ¿no? Hacen la traición ambos. Traiciona a Pedro y traiciona a Judas. Judas traiciona a Jesús, Pedro traiciona a Jesús. ¿Qué pasa después? ¿Se dan cuenta? Hay remordimiento en el corazón de ellos, de ambos. Ambas personas se sienten mal por lo que hicieron. Pedro se siente mal, Judas se siente mal. Sienten arrepentimiento. Están totalmente arrepentidos de lo que pasó. Y esto es lo que sigue con Judas. Aquí ahora en Mateo 27, hermanos, del versículo 3 al 5, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Dice que Judas estaba arrepentido. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso es lo que pasó con Judas. Eso es lo que sucede con Judas. Lo consume la culpa. Lo traga, lo devora. Ahora Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Pedro también se traicionó a Jesucristo y dice la palabra de Dios en Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Desbaratado emocionalmente Pedro, hecho garras emocionalmente. He fallado. Pero, ¿por qué pues nosotros consideramos que Judas es peor que Pedro? ¿Por qué nosotros tomamos que Judas es peor que cualquier otro humano que pueda haber existido? Si ambos engañaron, si ambos traicionaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué pensamos tan bien de Pedro y tan mal de Judas? Si hubo engaño y traición de todos los discípulos en realidad. Llegamos a creer a veces que fue Judas el único que traicionó, que cuando nosotros traicionamos a Jesucristo nos sentimos mal, nos sentimos como Judas y no nos sentimos como Pedro. Y puede ser que usted se parezca más a Pedro, pero en el momento que le engañamos a Jesucristo llegamos a sentirnos como Judas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Aquí estamos hablando de redimir, restaurar al desertor. Esa es la clave, que haya una restauración de que aquel que desertó, aquel que una vez dijo, yo soy cristiano, y después dijo, yo no soy cristiano, los cristianos son bien feos, ahí en esa iglesia puras mentiras, puro show, puro comer, un club social, y no, yo mejor me voy al baile, a las drogas, a todo eso. ¿Cómo restauramos a esa persona? ¿O acaso es posible restaurar a esa persona? Y es bien importante entenderlo, porque yo estoy seguro de aquí que no soy el único que ha traicionado a Jesucristo, no solo una vez, sino más de una vez. No soy el único que ha engañado a Jesucristo y que lo ha dejado por seguir otras emociones, vanidades, diversiones.
Y no una vez, sino más de una vez. Y es importante entender entonces que hay restauración en Jesucristo. Pero lo primero, hay obstáculos. Hay obstáculos. El primer obstáculo para que una persona sea restaurada después de haber abandonado el camino de la salvación, el primer obstáculo es uno mismo. ¡Pum! Y está grandísimo. Y le hablo de obstáculo grande porque muchas personas cuando hacen algo malo simplemente no se arrepienten. No se arrepienten. No, aquí leímos que Judas sí se arrepintió. Mire, aquí, ¿verdad que sí leímos que Judas se arrepintió? Aquí decía en Mateo 27, entonces Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, decía. Que sí estaba arrepentido Judas. Pero hay personas que en realidad no se arrepienten. Y ese es el problema bien grande. Cuando hay problemas en los matrimonios y luego uno quiere ayudarles, qué difícil es para mí, porque cuando ellos no se quieren ayudar, cuando no hay una necesidad, un deseo de ellos de cambiar, porque están arrepentidos de cómo se ha comportado, no hay nada que pueda hacer el pastor, el consejero, con el que vayan, porque necesita haber un deseo de cambiar, unas ganas de cambiar. Y muchas personas simplemente no tienen esas ganas, no están arrepentidos. Y entonces esperan que haga una consejería matrimonial. ¿Y qué quieren que haga el pastor? Que cambie a la otra persona. Dígale, como que si pudieran hablar lo que a uno, dígale, pastor, que me aguante mis infidelidades. Así pensarían. Dígale, pastor, que aguante que me gasto yo el dinero por donde me da la gana y no coopero nada para la familia. Dígale, pastor, que me aguante que yo me voy a parrandear con mis amigos. Eso quisieran porque ellos no quieren cambiar, porque no quieren ser diferentes. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay un cambio. Y tanto así que yo me he visto tan me he dado cuenta que soy tan inservible cuando las personas no quieren cambiar, que simplemente se los he dejado en las manos de Dios. Y lo he hecho muchas veces ya, donde si no quieren cambiar, no hay nada que yo pueda hacer por ustedes. Tiene que haber un deseo de cambiar. Entonces vienen las personas y dicen, ay, pastor, haga eso. No puedo hacer nada, no quiere cambiar, no hay arrepentimiento en su persona. Y es lo mismo con Dios. Dios quiere hacer cosas por todo el mundo. Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero si no quiere cambiar la gente, Dios no va a obligar a nadie a que cambie. No van a obligar a nadie. Y muchas veces no quieren cambiar porque la tentación hacia donde están jalándose es muy fuerte, es muy poderosa y puede más que ellos. Y ellos prefieren ir para allá que seguir para acá. En Proverbios capítulo 14, versículo 2 dice, 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Entonces, puede hacer que tú no quieras alivianarte, pero tu camino es muerte. Tú sientes que vas a estar feliz siguiendo tus deseos, tus pasiones, tus sueños, cumpliendo con tus fantasías, cumpliendo con tus ilusiones, siendo egoísta, siendo vanidoso, siendo todo eso, pero el fin es camino de muerte. Entonces ese es el primer obstáculo que tenemos. Primer obstáculo para poder verdaderamente restaurar a un desertor que no quiera cambiar. Y por eso yo le digo a la gente, lo único que nos queda es dejárselo en las manos de Dios orando. Orar y orar y orar por la persona, esperando que un día Dios haga la obra en su pensamiento, que un día Dios le dé a entender. Gracias, hijo. Que un día Dios le abra los ojos. Pero si eso no pasa, brother, posiblemente nunca ocurra. Pero luego hay otro obstáculo. Y este obstáculo es muy poderoso para aquellas personas que son sinceros. Aquellas personas que verdaderamente quisieran cambiar. Aquellas personas que les gustaría volver al pasado y cambiarlo
cambiar lo que hicieron, cambiar cómo actuaron. Y es que no se quieren perdonar ellos mismos. No se quieren, sienten, saben, se dan cuenta que no son merecedores del perdón. Pero tampoco aceptan el perdón de Jesús, porque ellos son duros con ellos mismos. Ellos mismos son duros. Esto es lo que le pasó a Judas. Judas había estado caminando años con Jesucristo. Escuchó las lecciones de Jesucristo. Vio a Jesucristo cómo abrazaba a aquellos pecadores, a aquellos endemoniados. Cómo Jesucristo se acercaba con aquellos rateros, con aquella gente que andaba en pasiones desenfrenadas, con la prostituta, y Judas vio el amor fuerte de Jesucristo. Pero cuando él cometió el error, cuando Judas la regó, cuando Judas lo vendió, se sintió tan culpable que no aceptó el regalo de la salvación. No aceptó Judas el regalo del perdón. Y eso pasa mucho con la gente hoy, con los cristianos que verdaderamente quieren seguir a Jesucristo. Se sienten tan mal porque le han fallado a Dios, que ya no saben cómo levantar la cabeza. Ya no saben cómo alivianarse. Fallé, ¿cómo le hago? Y Jesús les puede estar diciendo, con señales por todos lados, les puede estar diciendo Dios: te perdoné, te perdoné, te perdoné. Y él aún sigue: no me merezco, no, soy tan desdichado, soy tan malo, soy tan malo. Y son tan duros consigo mismo: no merezco vivir, dicen, muérteme ahora mismo. Pero Dios ya te perdonó. Dios, el que no se ha perdonado eres tú mismo. Eso es lo que pasa muy seguido hoy. Fuerte es eso. Fuerte es para con nosotros mismos cuando cometemos errores y luego somos duros con nosotros mismos. Hay que recordar que Jesucristo es un Dios de amor. Y que no hay un solo cristiano, no hay un solo humano que no haya fallado. Exactamente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. No dice unos cuantos, dice todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos. Y entonces Judas, no, en lugar de ponerle atención a Jesucristo, se puso atención a él mismo y la regó. Acabó ahorcándose él solo. Sí, la regaste mucho, pero acuérdate a quién has seguido. Acuérdate qué grande y qué tan poderoso y qué tan amoroso es. Acuérdate que Él es perdonador. Acuérdate las enseñanzas que Él mismo Jesucristo dijo que tenemos que amar a los enemigos. Acuérdate las enseñanzas, Judas, de Jesucristo, que dijo que tenías que perdonar a tu hermano no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y si Jesucristo fue el que te enseñó que tenías que perdonar hasta 70 veces 7, ¿no lo va a hacer Él? ¿No te va a poder perdonar ilimitadamente? Sería falta de sinceridad de parte de Jesucristo que nos diga: perdonen, pero si me la hacen no los perdono. Aparte, Él sabe nuestras debilidades. Él conoce nuestra ignorancia. Él sabe de nuestros miedos. Pero nosotros muchas veces ponemos los ojos en nosotros mismos y no en Él. Entonces, tristemente, Judas acabó quitándose la vida. El otro obstáculo, hermanos, que vemos aquí en la palabra de Dios es, se lo voy a poner como la vemos, es la otra gente, las otras personas. En serio, a veces que las demás personas son tan duras con nosotros. No, hombre, nos critican de todo. Y criticamos de todo, ¿para qué nos hacemos?
Y la gente es tan dura con nosotros mismos que no quiere que se nos olvide donde hemos fallado. No nos deja la gente que se nos olvide. Para nada. Entonces estar delante de la gente que nos está recordando el pasado constantemente es difícil y se necesita valor para seguir adelante. Es por eso que muchas personas cuando fallan y quieren rehacer su vida, lo primero que piensan es cambiarse de ciudad. Lo primero que piensa la persona es vamos a comenzar de nuevo. Sí, pero allá donde no nos conozcan, porque aquí ya saben todos cómo la regamos, lo que hemos hecho. Pero atrás de toda esa gente está el chamuco. Está el diablo intentando recordarnos lo que hemos hecho. En serio, el chamuco está culpándonos. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira lo que ha pasado. Mira, ¿para qué vas? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? ¿Para qué le hablas al brother? ¿Para qué? Y está ahí atrás dándonos en la torre, recordándonos lo que ya sucedió. Pues de esa manera no podemos olvidarlo y no sentimos que hemos sido perdonados. Y si no sentimos que hemos sido perdonados, podemos vivir con culpa. Y eso es lo que quiere el chamuco. Entonces la gente nos recuerda. Necesitamos valor para podernos enfrentar. Sí, el pasado sí, es cierto. Pero el presente es muy diferente a mi pasado. Hasta lo cantábamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué creo? No, es que, no hombre, que nos recuerden el pasado, nos lo sienten como si lo estuviéramos haciendo otra vez. Y de tal manera nos empezamos a sentir tan llenos de culpa, tan culpables, tan llenos de pecado, que al último decimos, pues ya estoy así, me voy a embarrar más. Y dejamos de perseguir la santidad, la purificación de nosotros mismos y comenzamos simplemente a seguirle el rumbo a la vida. Así que si usted se da cuenta, necesita verdadero valor para poderse enfrentar a las personas que le van a apuntar, le van a decir, fallaste. Y valor para estar delante de ellas y tomar esa crítica de la mejor manera posible. Porque va a estar ahí. No importa a qué país vaya, a qué ciudad o a qué iglesia vaya, va a haber gente lista para apuntarle. Siempre, en todos lados. Entonces, si se da cuenta, pues necesitamos nosotros mucha fuerza para esto. Fuerza tremenda. Pero el asunto es de que, si usted sigue la historia de Pedro, hermanos, Pedro se queda amargado, entristecido por un buen rato, llora lo que hizo. Y luego escucha que el Señor Jesucristo resucitó y va y lo busca. Y cuando se encuentran el Señor Jesucristo y Pedro llega como perrito con la colita entre las patas y se queda retiradito de Jesucristo. Y Jesús le dice, ven Pedro, acércate. Y ahí en Juan capítulo 21, Jesucristo le hace una pregunta 3 veces a Pedro y le dice Jesucristo en Juan capítulo 21 a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí Señor. Y le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí te amo Señor, ya te lo dije. Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. 3 veces me negaste, Pedro, ahí te va, restablécete ahora. Demuestra que verdaderamente me amas. Y la restauración se dio, brothers. Pero fue una sola diferencia que hubo entre Pedro y entre Judas. Que Pedro aceptó como era Jesús, su carácter perdonador, y Judas no. Judas no. Y es por eso que ahorita hay muchos cristianos ahí en la calle, muchos cristianos que quisieran hoy en este día ir a una iglesia, que si quisieran hoy congregarse en algún lado y cantar, pero como han hecho cosas vergonzosas,
no se atreven, no pueden levantar la cara, pero esas personas necesitan recordar que tienen un cristiano, un Cristo que está dispuesto a perdonar a cualquier error que hayan cometido sus cristianos. Tenemos un Cristo que estuvo dispuesto a perdonar a Pedro y estuvo dispuesto a perdonar al mismo Judas. Así que nos puede perdonar a nosotros. Nos puede perdonar a nosotros. Y algunas personas ignorantes dicen: es que cometí el pecado contra el Espíritu Santo y me siento tan mal, pero sé que no me va a perdonar Dios. Si te sientes mal, si sientes una gotita de remordimiento, si tienes una pizca de arrepentimiento de que le fallaste a Dios, entonces no cometiste el pecado contra el Espíritu Santo. Porque aquel que peca contra el Espíritu Santo, aquel que comete el pecado imperdonable, nunca siente arrepentimiento dentro de sí. Y por eso nunca es perdonado. Por eso es el pecado imperdonable, porque la gente simplemente que llega a cometer eso simplemente nunca se arrepiente. Así que no caigas en ignorancia. Si tenemos un poquito de arrepentimiento, es porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Es bien importante entenderlo. Entonces, ¿cuál quisiera ser ahora la próxima vez que falle? O espero que ya no haya otra próxima vez, ¿verdad? Pero va a haber. ¿Con quién nos vamos a comparar? ¿Con Pedro o con Judas? La verdad, la neta, entre usted y yo prefiero compararme con Pedro. No porque me merezca el perdón, sino porque Jesucristo es tan amoroso que me perdona aunque yo no me lo merezca. La clave entonces de restauración, hermanos, es poner nuestros ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puestos los ojos en mí, en mis errores, en mis debilidades, en mis defectos, en mi ignorancia. Puestos los ojos en Jesucristo. Esa es la clave para que nosotros seamos restaurados. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la enseñanza que nos has dado a través de los errores que cometieron tus discípulos. Gracias por la enseñanza que nos has dado, Padre, a través de la vida de Judas y a través de la vida de Pedro. Ahora ayúdanos para agarrar la onda de esta enseñanza y poderla aplicar en nuestras vidas. Poder nosotros verdaderamente venir delante de ti con la humildad que se necesita, con la actitud correcta, pero reconociendo que tú eres un Dios perdonador. Reconociendo, Padre, que venimos a ti y tú nos perdonas cuando hay arrepentimiento dentro de nosotros. Y aunque la gente nos siga juzgando y criticando por los errores que hemos cometido, tu perdón ya se nos ha dado. Así que gracias, Padre. Gracias, Dios. Ahora dales valor a la gente para no ponerse a pelear con aquellos criticones, sino para aguantar, Padre, la culpa que este mundo quiere poner sobre nosotros. Para tolerar, Padre, a la gente y entender que es gente ignorante, necia, guiada por el mismo Satanás. Y ser valientes cuando estamos delante de ellos, para poder seguir dando un mensaje de un verdadero cristiano. Un hijo que predica esperanza, paz, amor en cada instante de su vida. Eso es lo que queremos ser. Así que en nombre de Jesucristo te agradecemos y te pedimos esta fortaleza. Amén.